Ahora sí, pues quiero darle la bienvenida a mis dos compañeros de esta noche, a Marcia y a Albert. Realmente para nosotros, a nombre de ACOAI, es un honor tener a Albert como parte de nuestros expertos que comparten sus conocimientos. Buenas noches, Marcia. Buenas noches, Albert. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y como les dije, iniciando, pues el tema tan importante como es humanización de los entornos sanitarios, va a ser realmente una noche muy especial. Para mí ha sido un tema que me apasiona mucho y desde que conocí a Albert, pues lo he seguido y me parece súper interesante toda su metodología y toda la enseñanza que nos va a compartir hoy. Entonces, le cedo la palabra a Marcia para que les convence. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias a Vania, a Marcia y a todo el equipo. Bueno, y sobre todo muchas gracias también a todos los participantes y que espero que os sea útil. Voy a compartir pantalla. Perfecto. Pues vamos a ello. Pues para empezar os quería decir cómo empezó todo. Este pequeñín de aquí soy yo, cuando no sé cuántos años tendría, como 5 o 6 años. Tuve la suerte, este de la derecha es mi papá, tuve la suerte de que desde muy pequeño estuve muy vinculado a la naturaleza. Y eso al final ha sido lo que, como os explicaré, ha acabado llevando a hacer el tipo de proyectos que hago, ¿no? En la naturaleza yo siempre me he sentido muy bien, muy conectado y cuando, digamos, acabé teniendo una vida más urbanita y demás, me di cuenta de todas esas cosas que había dejado de tener, ¿no? Y que luego volví a recuperar y es lo que acabó formando para mí lo que es un entorno de bienestar. Entonces, aquí os quería compartir, este es un pantallazo con las vistas a Barcelona, yo soy de Barcelona y seguro que muchos de vosotros que sois arquitectos veis esta imagen aérea de Barcelona y bueno, arquitectónicamente es muy bonita, pero sin embargo, para mí esto representa un momento donde me pregunté que en qué momento el ser humano habíamos normalizado el vivir así, ¿no? Tan apelotonados, ¿no? Tan alejado un poco de esa vida en la naturaleza en la que había crecido de pequeño. Y esta pregunta, ¿no? Es lo que siempre me acabo haciendo, por ejemplo, cuando voy a un entorno hospitalario, ¿no? Me pregunto si un hospital, tal y cual lo hemos definido en los últimos años, si son realmente los mejores lugares donde podemos mejorar nuestra salud. Es decir, tienen todas las condiciones necesarias para ayudarnos en este proceso de curación. Os podéis imaginar la respuesta que tengo, pero me hago la pregunta. Por ejemplo, en el caso de las residencias de mayores, una sociedad como la que, no tan avanzada como somos, hemos investigado tanto, hemos avanzado tanto. Yo me pregunté un día, ¿realmente, después de estar acompañando a un familiar cercano mío en este proceso, realmente el concepto de residencia de mayores es lo mejor que se nos podría haber ocurrido como sociedad? Luego también el tipo de relación médico-paciente, ¿no? Es el tipo de relación que tenemos actualmente, ¿no? Donde a lo mejor tenemos unas visitas cronometradas, donde el médico a lo mejor no tiene tiempo ni para mirarnos a los ojos ni para escucharnos. ¿Es realmente esta la mejor manera de tratarnos y de que nos ayude un proceso de curación? Y bueno, y en definitiva, ¿no? Yo creo que especialmente en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, ¿no? Y de este individualismo, ¿no? En el que nos movemos, si es esta la forma en cómo deberíamos relacionarnos como sociedad o no, ¿no? Entonces, a partir de aquí, digamos, ¿no? Con estas preguntas, fue con lo que creé este proyecto de Simbiotia, donde, bueno, yo parto de la base donde los entornos asistenciales se han deshumanizado, especialmente desde que se le empezó a dar una importancia a la tecnología, donde las personas eran tratadas más como una enfermedad que no como una persona, donde se le personalizase y donde tuviese atendidas estas necesidades más integrales que tiene el ser humano, ¿no? Ya no solo si has tenido una fractura de un brazo, bueno, obviamente tienes que solucionar la fractura del brazo, pero tienes un problema de incertidumbre, tienes dudas, tienes ansiedad. Entonces, todo este tipo de necesidades que acompañan a nuestro proceso hospitalario, digamos que lo que intenta tratar la humanización de los entornos sanitarios, pues es eso, ¿no? Es cubrir aquí me he saltado una página. Entonces, es sobre todo intentarle dar, ¿no? ese acompañamiento, esa personalización, el poner al final en el centro a las personas, ¿no? Que tanto hospitales como residencias de mayores
no han puesto a las personas en el centro tal y como están construidos en las últimas décadas. Entonces, por poneros un poquito en contexto sobre el tipo de trabajos que hago, hablo de entorno. El entorno, dentro de un plan de humanización cuando lo hacemos, para mí el entorno es la suma no solo de los espacios como está en esta bola azul, sino es cómo podemos adecuar los espacios, la información que se da en la comunicación, es decir, como si por ejemplo, como médico me refiero a la persona con su nombre, si me presento le digo mi nombre, si en el caso de las actividades, ¿no? Si es todas las actividades que se hacen dentro de este espacio, que es lo que acaba configurando el entorno, ¿no? Entonces, esto podría ser desde musicoterapia, desde terapia asistida con animales, desde voluntariados. Hay muchísimas actividades que se pueden realizar que pueden acabar cambiando este entorno. O la calidez en el trato, ¿no? Si somos empáticos, si tenemos un trato afectivo, si tenemos una comunicación efectiva también, si nos ponemos en los pies de la otra persona. Y luego en el caso de los procesos en la tecnología, pues obviamente los entornos sanitarios se han centrado mucho en la tecnología y en los procesos, pero la pregunta es en cuáles de ellos esta tecnología o estos procesos están dando soporte a esta humanización. Y todo esto al final incluye, es un poco el alcance que hacemos nosotros cuando hacemos un plan de humanización y que tiene que ver en esta bola interior, al final implica hacer un cambio en la cultura de toda la organización, porque si solo actuamos sobre alguna de estas bolas, yo hoy voy a hablar un poquito más teniendo en cuenta que sois de la Asociación de Arquitectos y además me he centrado un poquito más en la parte de adecuación de los espacios, pero al final yo siempre digo, si hacemos una adecuación, una armonización de los espacios, pero no cambiamos las otras bolas, es decir, no cambiamos el cómo atendemos, al final no deja de ser algo, ¿cómo decirlo?, estético, pero que no tiene base, ¿no? Entonces, yo considero que la adecuación de los espacios es como la punta del iceberg, pero tiene que ir sostenida por una serie de cambios que soportan este cambio de una organización, porque al final es un cambio donde ponemos a las personas en el centro y como os pongo a la derecha, no es solo los pacientes, que obviamente los pacientes tienen que estar en el centro, también tienen que ser los acompañantes, que muchos tipos de enfermedades y demás pueden llegar incluso a sufrir más que el mismo paciente, y luego al personal del hospital, que como bien sabéis, especialmente ya digamos que es un segmento de la población que ha sufrido y ha sostenido niveles de estrés muy elevados, pero ya con la pandemia, como bien sabéis, es un segmento que necesita un cuidado, un acompañamiento, porque si ellos no están bien es imposible que puedan dotar de una calidez y de una atención adecuada a tanto pacientes como acompañantes. Entonces, la base, ¿no? Al final, como dice esta frase, ¿no? Cuando un paciente es internado, el hospital pasa a ser su nuevo espacio vital, ¿no? Tú tienes tus hábitos, estás en su lugar, pero a partir de entonces, este hospital va a ser tu mundo. Va a ser angustiante porque obviamente vas por una enfermedad, lo desconoces y todas estas experiencias displacenteras, ¿no?, que percibes durante la hospitalización, al final esto es lo que intenta hacer la humanización, ¿no? Es intentar atenuar, ¿no?, y hacer que ese ambiente hospitalario sea más agradable, amigable y confortable. Entonces os quiero poner algunos ejemplos, como tampoco tenemos mucho rato, os quiero pasar sobre algunos ejemplos que se pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, el caso de jardines terapéuticos. Obviamente hay muchos hospitales que no tienen las capacidades para poder tener un espacio, ¿no?, para hacer un jardín terapéutico. Un jardín terapéutico, para los que no lo conozcáis, al final es un entorno exterior que lo defines de una manera que tenga una serie de repercusiones tanto a nivel psicológico como físico como emocional en las personas. Por eso se hablaba mucho también del contacto con la naturaleza. Hay muchísimos estudios que demuestran la cantidad de efectos beneficiosos que tiene el introducir la naturaleza en los entornos sanitarios. En el caso de los jardines de rehabilitación, pues al final tratan de intentar sacar, por ejemplo, los ejercicios que haces en un gimnasio de la planta -2 sin luz y demás, intentarlo sacar en un espacio exterior, que esto funciona muy bien para temas de residencias de mayores y, por ejemplo, incluso puedes jugar con los diferentes tipos de pavimento para ejercitar ciertos tipos de músculos y, de alguna manera, la transición hacia el mundo real es mucho más fácil y efectiva que no tanto en un gimnasio donde todo es mucho más alejado de esa realidad a la que se tendrán que enfrentar. Luego, por ejemplo, por poneros un ejemplo también,
tenemos el tema de los jardines de estimulación. Esto funciona muy bien con niños con autismo o con personas que tienen algún tipo de demencia como el Alzheimer. A través de los olores, a través de la música, y para personas con Alzheimer en concreto, el tema olfativo, está demostrado que la utilización de depende de qué tipos de aromas puede llegar a activar ciertas memorias que en personas con demencia tenían olvidadas. Esto puede llegar incluso a sustituir y con mucho menos inversión y además con menor agresividad por parte de los pacientes que, por ejemplo, en las salas de Neuzelen, que no sé si la conocéis, pero son estas salas donde tienes como estimulación a partir de luces LED y demás. Se puede conseguir a través de entornos naturales, mucho más económicos y sobre todo que son mucho menos hostiles para las personas. Para cerrar un poquito el tema de los jardines terapéuticos, en muchos casos, como sabéis, los hospitales están digamos, en los centros de las ciudades, ¿no? Una de las opciones también es utilizar algún tipo de terrazas o de azoteas de los hospitales, o incluso se pueden llegar a utilizar entornos de interior también. A nivel de pacificación de espacios de interior, como os decía, ¿no? Para mí el tema de la naturaleza es una parte importante. Hay muchísimos estudios, como os decía, que demuestran que el simple hecho de enfocarnos a un entorno natural, que es lo que habla el diseño biofílico, está demostrado que baja nuestro nivel de cortisol, que nos baja nuestro nivel de ansiedad y que entramos en un proceso de más relajación. Entonces, esto en lugares como en un lugar donde vas a hacer un TAC, os he puesto aquí el ejemplo del dentista, ¿no? Que es algo que a nadie nos hace mucha gracia, ¿no? Y obviamente el TAC tampoco, ¿no? Entonces, es como estos lugares tan hostiles donde tienes un nivel de ansiedad muy elevado, ¿cómo podemos hacerlos para que, obviamente va a seguir siendo una experiencia no agradable, pero cómo podemos de alguna manera minimizar, ¿no? Esa ansiedad? Y entonces es a través de la pacificación de espacios. Estos son algunos ejemplos donde la única utilización es al final un vinilo retroiluminado. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer más, no tienen que ser todas relacionadas con la naturaleza, pero al final es un poco pensar cada uno de los espacios, qué necesidades tiene, por qué situación emocional pasan los pacientes o los acompañantes en ese lugar en concreto, porque no es lo mismo un TAC que el vestuario antes de estar para pasar a entrar a una radioterapia, o no es lo mismo tampoco la espera que estás haciendo en una sala de oncología cuando estás esperando los resultados de un análisis donde te van a decir si tu vida va a cambiar radicalmente o no. Entonces, las necesidades que tenemos los seres humanos en cada uno de estos procesos de hospitalización son muy distintos. Entonces, aquí no existe una digamos, varita mágica que sirve para todo, ¿no? Al menos mi metodología es siempre entender muy bien por qué situación emocional pasa, qué necesidades hay y a partir de ahí intentar generar un espacio que ayude al solventar esto o a minimizar, como os decía. Aquí os quería compartir, esto es un estudio que se hizo con una persona mayor que tenía ataques de ansiedad, ataques de pánico y no podía moverse de la cama. Entonces se le midieron las constantes vitales poniéndole un documental de naturaleza en el techo y le bajaron los ataques de ansiedad, los ataques de pánico y le bajó la tensión arterial. Entonces, fijaros, ¿no? Con cosas tan sencillas como estas, ¿no? ¿Cuánto cambio podemos hacer? Y también poniéndonos, ¿no? En estos zapatos de cada una de las personas, ¿no? En este caso, si esta señora no puede moverse de la cama, pues actuemos sobre el techo, ¿no? Entonces es ponernos en sus zapatos para intentar hacerles la vida mejor. Esto es un ejemplo que os quería también compartir, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Al final es cómo a través del diseño poder dar un problema real que había en una residencia, ¿no? A través de la terapia de la reminiscencia. Como sabéis, muchas de las residencias de mayores hay muchas que son muy sofisticadas, pero sin embargo tienen un look, digamos, hotelero, donde todas las puertas son igual. Y en este caso se encontraban con que las personas como muchas tenían un principio de demencia o simplemente, bueno, ya por su avanzada edad no encontraban su habitación. Entonces lo que se hizo fue hacer una fotografía de lo que era su puerta actual y vinilando su puerta, que era como esta puerta naranja de en medio, pues vinilándola por encima. De esta manera encontraban su habitación, ¿no? Qué cosa tan sencilla para solucionar un problema real y al final hacerles la vida más fácil a estas personas de esta residencia. Y aquí os quería poner también este ejemplo, ¿no? de este plato rojo que veis aquí. En la forma de corazón no tiene importancia, pero también un poco para hablaros de que no es solo un tema de diseño de interiores, de paredes y de arquitectura, ¿no? Sino también es qué pequeños elementos podemos cambiar
que además están demostrados científicamente, y esto es un estudio de una biopsicóloga de Boston, que ella estaba muy preocupada porque las personas con Alzheimer ella no entendía por qué que comían poco, y al comer poco tenían muchos problemas de salud derivados de esto. Entonces todo el mundo decía que, bueno, eso se debe por el proceso de la demencia. Entonces ella investigando, se acabó dando cuenta de que tenían un problema focal. Entonces, al poner un plato que contrastaba con la comida, las personas acabaron ingiriendo un 25% más de la comida y así reduciendo los problemas que tenían derivados de esa baja nutrición. O sea, fijaros, ¿no? Y ella hizo el experimento con el plato rojo, puede ser de cualquier color, pero al final, ¿no? ¿Cuántos estudios hay que están desaprovechados porque no se están implantando y los podemos aplicar si ponemos en el centro el querer ayudar a las personas y que tengan una mejor calidad de vida? Aquí os quería poner algún ejemplo. Este perrito hacía de modelo, es mi perro. Esto es otro entorno sanitario que podríais decir que no tiene nada que ver con un hospital, pero al final no deja, es una clínica veterinaria, como podéis imaginar. Pero al final no deja de ser un lugar donde las personas también pueden decir el adiós a sus seres queridos, donde lo llevan para operarlo. O sea, es un lugar donde surgen muchas vulnerabilidades, mucho estrés, mucha ansiedad. Y en este caso, también yo siempre digo que creamos entornos de bienestar para las personas, pero desde que hicimos este proyecto, ya le estamos haciendo otro también, creo que deberíamos cambiar este eslogan, porque al final deberíamos decir que creamos espacios de bienestar para los diferentes seres, porque también hay estudios científicos que demuestran cómo en el diseño se pueden aplicar elementos que también benefician a perros y gatos. Ya sean texturas, tipos de sonidos, incluso algún tipo de aroma de un tipo de hormonas que los relajan, porque al final un perro o un gato cuando van a un veterinario también pasan mucho estrés. Entonces, os lo quería poner como un ejemplo y poneros también como explicaros de cómo esto lo aplicamos también. Por ejemplo, esto es un proyecto de unas oficinas, de una empresa donde también hicimos un proceso de humanización y de transformación generando espacios de bienestar. La izquierda es la sala de reuniones y la derecha es como una sala de trabajo interno, como sala de relax, donde ellos podían tener reuniones más informales. Y en este caso, como os decía antes, ¿no? También a nivel de cambios de paradigma, ¿no? Esto es un ayuntamiento donde lo que nos pidió es que querían cambiar la relación que tenía la institución pública con los ciudadanos. Entonces aquí lo que hicimos fue un trabajo, digamos, en esta punta del iceberg sería el cambio de todo este espacio, de un edificio de 1000 metros cuadrados de atención al ciudadano, pero aquí la idea es, como os decía, es hacer ese cambio integral. Pero bueno, os quería hacer simplemente un pantallazo, pero si queréis saber un poquito más, os dejo aquí el canal de YouTube donde os hablo más sobre las actividades, estas diferentes bolitas que os decía, las actividades, la tecnología, la humanización, los jardines terapéuticos. Lo podéis buscar aquí por Symbiotia y Albert Cervera. Pero si os parece, lo que me gustaría hablaros hoy es sobre la metodología que utilizo en todo esto. Para mí lo más importante son estos tres elementos. Mucha investigación, co-creación, porque al final yo siempre digo que esto no es algo que alguien tiene que venir de fuera y decirte lo que tienes que hacer. O sea, al final todos los proyectos que desarrollo son siempre co-creándolos. Primero, desde el punto de vista de mi equipo, genero un equipo totalmente multisectorial, es decir, desde personas del diseño, personas de la investigación, personas de la consultoría, personas del mundo sanitario, ¿no? Pero también, sobre todo, co-creando con lo que sería, en este caso, con el entorno, con el hospital, con la organización del hospital. Y en la metodología voy a utilizaros un ejemplo de un caso de un plan de humanización que justo recién llegué de El Salvador, con un hospital público, y también la tercera pata, la transversalidad. Es decir, no solo hablando con por ejemplo, personal sanitario y enfermería, sino con todos y cada uno del personal de la organización. Entonces, como os decía, ¿no? La investigación para mí es muy importante. Investigamos siempre cosas que se han hecho a nivel internacional, pero luego dedicamos una cantidad de horas y una cantidad de esfuerzo para intentar extraer de alguna manera todas esas visiones, todas esas necesidades, esos problemas que ya tienen las personas, que ya lo identifican en su día a día, porque al final todas estas personas son las que están viviendo el día a día en el hospital y saben qué problemas hay. Entonces, lo bonito es cuando cruzas, ¿no?, los problemas que identificas con algunas inspiraciones
a nivel exterior, ¿no? Entonces, juntando las dos, puedes generar un proyecto que realmente es solvente, es sólido y tiene un impacto de verdad. Y no solo eso, sino cuando las personas se involucran, acaban ayudando a que ese proyecto se implemente mucho más fácil, porque se lo hacen suyo y al final acaba siendo un proyecto. Yo siempre digo que no es un proyecto que Albert viene y te hace un proyecto, sino es un proyecto del hospital donde Albert te ayuda, te acompaña, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, hacemos muchos grupos focales. En este caso, El Salvador, en muy poquito tiempo hicimos una especie de jornadas maratonianas donde me pude llegar a entrevistar en grupos focales como esto con más de 300 profesionales del hospital, conociendo todos sus requisitos, sus problemas, sus inquietudes, en torno sobre todo a la humanización y qué cosas ellos consideraban que podía cambiar. Y como os decía, ¿no? Integrar a toda la organización. Hablamos con médicos, enfermeras, con la persona que llevaba las ambulancias, con la persona que era responsable de abrir la puerta, el portón de la entrada al hospital, con personal de limpieza, o sea, con todos, porque a veces por estrechar esta mira nos olvidamos de tanta información tan valiosa de personas que están en el día a día, de que están escuchando constantemente lo que pasa a los pacientes, y si no le damos ese espacio para poderlo compartir, es una información tan valiosa que se pierde. Entonces, de alguna manera, con estos grupos focales lo que se intenta es recopilar toda esa información a partir de la que se construirá luego el proyecto. Luego también entrevistas individuales, ¿no? Para profundizar en algunos aspectos en concreto. Y a mí esto, yo le llamo el mystery shopping, ¿no? El mystery shopping es para otros ámbitos, ¿no? Pero a mí me gusta pasearme luego por el hospital saliendo del entorno más formal de las reuniones, ¿no? En una sala de reuniones. Entonces, hablando con todo el mundo de una manera más informal, ¿no? Al final, pues las personas acaban abriendo ciertas áreas que quizás no se atreven a decirlo en público, y es una forma muy útil, al menos para mí me es muy útil, para sacar ciertos puntos que a veces no se quieren comentar o se tienen miedo de comentar y que son muy necesarios para implementarlos, porque si no se tocan al final pueden ser de esos problemas que están en la base, que si no se tocan todo el proyecto al final puede carecer de sentido. Y como os decía también, ¿no? A mí me gusta muchísimo hablar con el personal de limpieza, con cocina. El personal de limpieza escucha prácticamente todo, lo sabe todo. Y no solo eso, sino también es un gran canalizador de esa nueva cultura de humanización. Y obviamente hemos hablado del personal sanitario, pero claro, esta era una sesión con el representante de los pacientes, donde estábamos analizando las reclamaciones como una especie de buzón de sugerencias, que entonces, bueno, obviamente necesitamos, ¿no? Saber esta opinión de los pacientes. Entonces, esta imagen que podéis ver aquí es hablando aparte de las reuniones que hicimos más formales con pacientes, también, como os decía, me gustaba pasear por el hospital y hablar con pacientes, porque es muy distinto cuando tú le preguntas a un paciente después de haber pasado todo su proceso de hospitalización, a que le preguntes en el momento que está haciendo cola, que está con su problema, porque cuando ya ha pasado todo su proceso de hospitalización acabas minimizando esa sensación que tenías de estrés y demás, y a lo mejor incluso te olvidas de esos momentos más traumáticos o más dolorosos, ¿no? Entonces, cuando les preguntas en el momento, puedes llegar a información mucho más valiosa. Aquí también otro ejemplo, hablando con ellos. Y como os decía, ¿no? La importancia del acompañante, que al final una de las estrategias que siempre recomiendo es esta parte de cuidar al cuidador, ¿no? Porque es un gran olvidado, y el integrar al acompañante dentro del proceso hospitalario facilita muchísimo el proceso de recuperación del paciente, pero hay que, de alguna manera, habituar lo que son tanto espacios a nivel físico, ¿no? Donde puedan tener su silla, donde puedan tener su cama si quieren quedarse a dormir, donde se les habilitan en horarios, etcétera, etcétera. Entonces, el integrar el acompañante en el entorno hospitalario, para mí es una de las claves en la mejora de la humanización. Y bueno, me gustaría acabar la charla con esta frase, ¿no? Al final, el futuro le pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, y bueno, al final, yo, como os decía, ¿no? Mirando a Barcelona desde arriba, me preguntaba si era normal vivir así, ¿no? Cuando miro a los hospitales me pregunto si es así. Yo tengo una parte idealista donde me imagino que pueden ser de otra manera, y al final es en lo que estoy dedicando todos mis esfuerzos, y donde afortunadamente veo que hay una abertura, hay una
hay una abertura para cambiar, hay una sensibilidad. Todavía considero que es pequeñita, ¿no? A nivel, pero yo estoy feliz de ir dando pasitos poquito a poquito para ello y nada, espero que os haya sido interesante la charla. Os dejo aquí mis redes sociales si queréis y la web y todas estas cosas así. Y nada, muchas gracias y estoy abierto a las preguntas que podáis tener.